No. ¿Alguien que se acuerde, hermanos, hermanos? Que no se el hermano Adrián. El hermano Javi se acuerda. Ey, es el hermano que quiere participar. Mira, linda, Tere. Claro que sí. Sin ver la libreta, hermano. Ay, hermano. Bueno, decía que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por siempre, de los siglos de los siglos. Y también vimos lo que era 2 de Samuel 6:22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Algo así. Perdón. Ok. Vamos a orar. Sí, también digo que primero se había despojado de. Que no dejaba de hacer los demás, pero se había despojado de ser lo que era. Ah, ya vimos bien. Muy bien. Vamos sí, exactamente, vimos que Jesús, cuando Él vino a la tierra, nunca dejó sus atributos divinos. ¿Sí? Ya vimos que por qué muchos sacan esa mala interpretación, por tener mala comprensión de qué, de la kenosis. ¿Qué significa kenosis? Oh, los agarré, hermanos. Kenosis significa despojo o vaciamiento. Vaciamiento despojo. Exactamente. Pero eso vimos que es que se humilló. Como el ejemplo que vimos del rey David. El rey David se dice que se humilló. Hizo más vil. Y ese vil, hermano, se refiere a que él, siendo de la realeza, se rebajó ante el pueblo. Pero no dejó de ser rey, ¿verdad? Entonces, a eso es cuando Jesús dice que se humilló a sí mismo. A eso se refiere con esa la kenosis, que se vació, se despojó. ¿Sí? Y vimos que él, cuando vino al mundo, hermanos, él tenía sus poderes, atributos divinos, simplemente que los blindó de una forma, digámoslo así, para no mostrarse para los hombres. ¿Sí? Pero vimos varias veces que él ejerció esos atributos divinos, que ya vimos ejemplo, con la mujer, cuando caminó sobre el agua, cuando ¿qué otro no? Recuérdenme que no me acuerdo. Convirtió el agua en vino. ¿Sí? Entonces, hermanos, Jesús jamás dejó sus atributos divinos cuando estaba aquí 100% hombre, hermano. ¿Sí? Jamás los dejó. Bueno, necesitamos orar. Padre, te doy gracias por este día, que me permites estar aquí en frente de mis amados hermanos. Señor, te pido que me ayudes y que tu Espíritu Santo sea que guíe cada palabra de mi boca, Señor. Antes de entrar a tu presencia, Padre, te doy gracias y te pongo a cuentas contigo, Señor, reconociendo, Señor, que soy imperfecto, Señor, y que aún necesito de ti, Señor. Reconozco mi bajeza delante de ti, y como decía el hermano Pablo, si de algo tengo que gloriarme, es de mi debilidad, Señor, porque mi debilidad se perfecciona en tu poder, Señor, y toda la gloria para ti, Padre. Te doy gracias por este privilegio, Señor, y hasta el día de hoy tú me has ayudado, Señor, para que siga compartiendo estos estudios con mis amados hermanos, que tú les darás ese crecimiento, Señor, de acuerdo y conforme a tu tiempo y tu voluntad, Padre. Espíritu Santo, guía este estudio, este mensaje, prepara los corazones de mis amados hermanos, Señor, y que seas tú, Señor, convenciendo a cada uno de ellos en tu tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces vimos que Jesús nunca dejó sus atributos divinos cuando estuvo, simplemente los brindó, hermanos. ¿Sí? No voy a pensar que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no tenía esos atributos divinos. Él los mantuvo, simplemente los brindó para que los hombres no los contemplaran. ¿Sí? Y para esto, hermanos, para afirmar, hermanos, o para respaldar esto, les voy a pedir, hermanos, que vayamos al Salmo 102:25. Y le voy a pedir
¿Solo el 25, hermano? Sí, son del 25 al 27, perdón. Claro que sí. ¿Ya estamos todos? Amén. Amén. Ok, la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? ¿De quién está hablando aquí? Dios, ¿sí? Dios. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos. Y dice que ellos perecerán, pero Él permanecerá para siempre. Aquí se está hablando de quién, hermanos, obviamente de Dios. De Dios inmutable. ¿Sí? Y esto, hermanos, ¿a quién se aplica, hermanos? Ya vimos en Hebreos, ¿a quién se aplica? A Jesús, hermanos. ¿Sí? ¿Dónde se afirma ahí, hermanos, que Él fundó la tierra, los cielos? Y no solo afirma eso, Señor, sino que también dice que la creación se desgastará, mas Él permanecerá para siempre como Él, yo soy. Eso significa, hermanos, yo soy, ¿qué significa? ¿Qué significa? Inmutabilidad, hermanos. Eso fue lo que vimos en Hebreos 8:13. Hebreos 8:13 vimos eso de inmutabilidad. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Que lo vimos en Hebreo. ¿Sí? Pues Él mismo, hermanos, el Hijo gobierna con el Padre. ¿Dónde? Desde la diestra. ¿O dónde está reinando Jesús ahorita? La diestra del Padre. Recuerden, hermanos, que Jehová no solamente se aplica para el Padre, sino se aplica para el Hijo y para el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una unidad que está hablando de un solo Dios. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, el Hijo está, porque tiene esa inmutabilidad, eso le permite, hermanos, que Él esté ahorita reinando, esté allá arriba, a la diestra del Padre, hermanos. ¿Dónde lo podemos ver eso? En Hebreos capítulo 1, verso 13, hermanos. Recuerden, hermanos, que venimos viendo que Jesús no es una simple creación, sino está comprobando que es Dios. Hebreos 1:13. Hebreos 1:13. Y cualquier hermano que guste que le pueda dar lectura. 13. Sammy, dale lectura, por favor. La palabra de Dios dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gracias, hermanita. ¿Qué nos dice el texto? Vemos que aquí, hermanos, el Señor está haciendo totalmente una comparación entre Él y los ángeles, hermanos. Porque dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? A ninguno, hermanos. ¿Sí? Entonces ahí se descarta que Jesús es una simple creación. ¿Sí? Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí el Señor está haciendo totalmente una comparación entre los ángeles y el Hijo. ¿Sí? Porque dice, ¿a quién de los ángeles dijo, siéntate a mi diestra? A ninguno, hermanos. Pero sí se lo dijo a Jesús.
Y eso confirma que Jesús es Dios y no es una simple creación, o no fue algo creado, hermanos. ¿Sí? Confirmando, o qué nos confirma aquí, hermanos, Dios nos está confirmando nuevamente, o una vez más, de que el Hijo no es una simple creación, o como un ángel, o cualquier otra cosa creada por Dios. Sino que el Hijo, hermanos, comparte con el Padre, hermanos, al mismo tiempo, hermanos, la misma gloria a la diestra de Él. ¿Sí? ¿Y eso de qué nos habla, hermanos? ¿O qué debe entender? ¿O qué quiere que Dios que entendamos, hermanos? Que nadie que no sea Dios, hermanos, puede compartir la gloria con Dios si no es el mismo Dios. Nadie, ninguna creación, una creación puede compartir la gloria de Dios como lo está haciendo el Hijo si no es Dios mismo. ¿Sí? Y eso es lo que realmente aquí nos está diciendo, obviamente, el autor a los hebreos, que el Hijo sí comparte esa gloria con el Padre porque es Dios mismo, hermanos. ¿Sí? Dios mismo es. ¿Sí? Es uno. ¿Sí? Ahora, aquí también, hermanos, se cita el Salmo 110, 1. Ajá. Cualquiera hermanito que le dé lectura, por favor. 110. Salmo 110, 1. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén, hermano, gracias. Ahora, hermanos, yo aquí les voy a hacer una pregunta. ¿A qué Señor se estaba refiriendo a David aquí? Cuando le dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué Señor se estaba refiriendo aquí David? ¿A Jesús? A Jesucristo. Porque, hermanos, David no estaba sujeto a un Señor aquí en la tierra, ¿no? Humano, ¿sí? No. Sino se refiere a qué tipo de Señor. A Jehová. A un Señor celestial. Amén. ¿Sí? A un Señor celestial, eso se refiere, pues Jehová dijo a mi Señor. O sea, el Padre le dijo a Cristo. ¿Sí? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David aquí se estaba refiriendo a Jesucristo. A un Señor celestial, a Jesucristo. ¿Sí? Aquí podemos ver que Jesús nuevamente nos confirma la palabra de Dios que es Dios y no es una simple creación. ¿Por qué hago esto? Porque recuerden que la carta a los hebreos del autor inicia afirmando la superioridad de Cristo. Es lo que le estaba diciendo a los hebreos. Que los hebreos, hermanos, tenían su fe también en otras cosas, no solamente en Jesús, sino que también, obviamente, como en los ángeles, lo tenían al mismo nivel de Cristo. ¿Y eso qué hacía? Quitarle la autosuficiencia a Cristo, hermanos. Como hoy hacen muchas religiones, hermanos. ¿Sí? Obviamente sí creen en Cristo, pero tienen a nivel otras creencias. ¿Sí? Y eso es lo que el autor les estaba confrontando, hermanos. Por eso es que vemos que aquí la palabra les hace ver que Cristo es Dios y que es el clima más perfecto y que no necesitaba nada más que a Cristo. ¿Sí? Entonces aquí David estaba refiriendo a un Señor celestial, hermanos. Eso claramente, aquí, hermanos, lo podemos ver que se está hablando de dos. ¿Sí? Se está hablando de dos, hermanos. Porque dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Sí? Aquí se está hablando de dos. Para aquellos hermanos que niegan la Trinidad, hermanos. ¿Sí? Que dicen que el Padre es Jesús. Aquí claramente se está hablando de dos hermanos. Esto
Esto, hermanos, en la teología hebrea antigua, mis amados hermanos, se le llamaba, se le conocía como los dos poderes, hermanos. ¿Sí? Los dos poderes. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que ellos creían, obviamente, eran dualistas o creían en el dualismo. No, hermanos. ¿O que ellos creían, hermanos, en el politeísmo? Tampoco, hermanos. Pero en la teología hebrea antigua, hermanos, se conocía o se le llamaba, hermanos, los dos poderes, hermanos. Porque ahí, hermanos, está hablando básicamente de dos, hermanos. ¿Sí? Y ellos no podían negar, hermanos, la inspiración textual que hablaba de dos poderes, hermanos. Y justamente, hermanos, también por eso es que lo podemos comprobar, hermanos, esto, hermanos, que se hablaba en la teología antigua hebrea, hermanos, que lo conocían como los dos poderes, esto lo podemos afirmar, hermanos, también ahí en el libro de Daniel, Daniel 7, hermanos. Daniel 7, 13 al 14. Amén. Angelito. Daniel 7, 13 al 14. La palabra de Dios dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Qué vemos aquí, hermanos? La confirmación de esos dos poderes que ellos conocían en la teología antigua hebrea. Como los dos poderes, dije, con eso estoy afirmando que ellos creían en el dualismo, o en el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo, hermanos? La creencia de muchos dioses. ¿Sí? Ellos no creían en eso, pero no pueden negar, hermanos, textualmente que allí se está hablando de dos. Y ya lo confirmamos aquí en Daniel. Dice que el anciano de días y un hijo semejante al hijo del hombre. ¿Sí? Por eso es que ellos le llamaban o se conocían como la teología antigua hebrea. Ellos lo conocían así. ¿Sí? No podían negar los dos poderes, hermanos. Aquí claramente en Daniel, hermanos, podemos ver que no se está negando que hay dos. ¿Sí? Y justamente por eso, mis amados hermanos, es que en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo 15, vayamos para allá. 1 Corintios, capítulo 15, ¿sí? Se dice que es el Padre, ahí nos habla que es el Padre, lo que vimos en Daniel ahorita, hermanos, ¿sí? Lo que vimos ahí en Daniel, hermanos, nos lo habla en 1 Corintios capítulo 15, que dice que es ahí el Padre, el que dice que es entregándole, hermanos, o sujetándole todas las cosas bajo sus pies. Lo que ya vimos en Salmos, lo que vimos en Daniel y lo que vemos ahorita en Corintios, que confirma que es al Hijo al que se le da, se le sujetan todas las cosas bajo sus pies. 1 Corintios 15, ¿qué, hermano? 24 al 28, hermanos. Amén. Amén. Quien lo tenga, de lectura, de leer lectura. La palabra de Dios dice: luego al fin, cuando entregué el reino a Dios, mi Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Otro 28, hermanita? Porque Preciso. preciso es que es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que sea destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas
a él. Claramente exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Sí? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él. Todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Ahora, hermanos, ¿qué entienden esto? Veamos, ¿qué entienden, hermanos? Porque dice que Él se sujetará. Pero también el Hijo entonces sujetará al Padre. ¿Qué entienden por esa frase, sujetarse? Pues que va a ser la voluntad de Él. Alinear, obedecer. Que están en mutuo acuerdo, hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios. No, uno son. El mismo no, porque damos cuidado con eso, no digamos que son el mismo. Porque el mismo, eso estamos abrazando el modalismo, hermanos. Uno es. Uno es. Y esto de que se sujetará no quiere decir que no es como entendemos la palabra, ¿no? Sino que está en mutuo acuerdo. ¿Sí? Ahora, aquí, mis amados hermanos, ¿a qué se refiere o qué entienden ustedes también cuando dice el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿O qué entienden ustedes? Pues recalca el dominio que tiene Jesucristo, ¿no? Sobre la creación. ¿Ok? ¿Algún otro hermano? Que se sujete a Él, como aquí dice. Que se sujete a Él. La frase que dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta su venida, cuando habla de cuando Él venga entre las nubes, o sea, y sea arrebatada la iglesia, ¿a eso se estará refiriendo? Buen punto. Un punto importante. ¿Otro no? Aquí dice, hermano, cuando Cristo acabará con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes y entregará el reino de Dios Padre. Ok, por ahí van. A las huestes que dominan este mundo, ¿no? Por ahí van. Bien. Participen, amados hermanos. Mi hermano Peter. Mi hermano, yo creo que, bueno, el mundo como tal es el estrado de sus pies, porque recordemos que Jesús no puede juntarse con el pecado. Entonces, de hecho ahí Dios le dice hasta que siéntate, como dicen, a mi lado, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Entonces eso da alusión a que Dios tiene Jesucristo tiene el mismo poder que Dios. Obviamente, pues lo demás lo pueden ver por por la parte de abajo, no al mismo nivel que ellos. ¿Algún otro hermano más? Porque tenemos que seguir los mandamientos y porque lo dice la Escritura. Ok. ¿Alguien más? Ya dije lo que pensaba. ¿Alguien más? ¿No? ¿Vale? ¿Angelito? Ya dejamos ese tema. ¿Ya participantes? Bueno, mis amados hermanos, por eso estamos aquí, para aprender, hermanos, ¿sí? Cuando dice, hasta que ponga por estrado de tus pies a tus enemigos, esto se refiere, o quiere decir, amados hermanos, hasta el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Que esto habla de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Cuando dice, hasta que ponga por estrado a tus enemigos, o estrado de tus pies, significa hasta que se cumpla el cumplimiento de la plenitud o tiempo de los gentiles. Esto prácticamente, como la hermana, tiene que ver con la segunda venida. ¿Sí?
Ahora, la segunda venida, hermanos, es cuando obviamente Él venga a restaurar su reino. ¿Sí? La segunda venida muchos confunden, o que muchos no creen en el rapto o arrebatamiento, como lo quieren llamar, dicen que no es posible que Jesús o que Dios tenga un rapto secreto. Lo que pasa es que no es que sea secreto, hermano, lo que pasa es que no han entendido. Porque cuando Jesús dice que su segunda venida, la segunda venida toma como un solo evento, hermanos. Y la segunda venida inicia desde que Él viene por su iglesia. La segunda venida inicia, hermanos, desde que Él viene por su iglesia. Y de ahí el transcurso de la tribulación, hermanos. Hasta que Él dice que todo ojo le verá. Pregunto, ¿la iglesia lo verá? ¿Por qué, hermanos? Porque se está distorsionando todo para que las personas piensen que es otra cosa, otro tipo de evento, y no el arrebatamiento. Quieren desacreditar a Jesús de esa manera. Ok, amigo, pero pregunto, como dice la Biblia, que todo ojo le verá hasta que el que lo traspasó, ¿habla de la iglesia? ¿Dónde va a estar la iglesia, hermanos? Con él. Entonces, la segunda venida, hermanos, no inicia cuando dice que todo ojo le verá, cuando Él venga a recoger a su remanente. ¿Quién es su remanente, hermanos? El remanente que va a levantar de Israel. Esos sellados por Él para que se encarguen de predicar el evangelio del reino. ¿Sí? Cuando dice que mandará de los 4 puntos de la tierra a sus ángeles a recogerlos cada uno. Habla de ese remanente que Él va a levantar cuando la iglesia se vaya, hermanos. ¿Sí? Que son los que encargados de predicar el evangelio del reino. ¿Sí? Y aquí viene otra pregunta, mis amados hermanos. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos, la plenitud o el tiempo de los gentiles? ¿Qué quiere decir? Pues hasta que el último gentil acepte a Jesús en su corazón y lo reconozca como su Señor. Buen aporte, hermano. Pero no. Te ayudo. Te ayudo. Por favor. ¿Alguien más, hermanos? ¿A qué se refiere esto? ¿O quiere decir esto de la plenitud o el tiempo de los gentiles? Sí, aporten, hermanos, no tiene que ser correcto su respuesta. Dijo claramente que estoy mal. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Nosotros somos gentiles. Hermanita Leti, ¿qué piensa usted sobre la palabra? ¿Por qué entra en la plenitud o el tiempo de los gentiles? Pues cuando estamos arrebatados, ¿no? En el momento que estamos junto con Él, cuando Él venga en el cielo y nos lleve en el momento del arrebatamiento. Okay. Para mí es eso. Bien, sí, está bien, no lo discuten, por eso estamos aquí. Hermanita Leti. Ok, ¿alguien más? Bueno, esto de la plenitud de los gentiles, mis amados hermanos, es lo que nos han enseñado, lo que acaba de decir la hermana Raquel, la hermana Leti, otros hermanos también. La derechita. Muy
Disculpen mis letras, hermanos. Mis amados hermanos, esto de la plenitud, tiempo de los gentiles, hermanos, porque lo vemos en la Biblia, hermanos, que lo hablan. Específicamente, ¿a dónde, hermanos? En parte del Nuevo Testamento. Desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Que no ha leído toda la Biblia, hermanos. Específicamente, esto del tiempo, la plenitud de los gentiles, hermanos, aparte del Nuevo Testamento, no lo habla en el libro de Daniel. ¿Sí? Específicamente en el capítulo 2 y capítulo 9. ¿Sí? ¿Qué se refiere o que habla el tiempo a los gentiles o la plenitud de los gentiles, hermanos? Prácticamente, hermanos, esto se refiere, el tiempo de los gentiles se refiere, hermanos, al tiempo que Dios ha dado, hermanos, de próloga a los gentiles, hermanos. ¿Sí? Y eso se puede saber, hermanos, el tiempo que durará ese tiempo de los gentiles, hermanos. Hablando de ahí de Daniel. Sí, hermanos. Lo que nos habla Daniel dice que la plenitud del tiempo de los gentiles, ¿se puede saber cuánto tiempo va a durar eso? Sí. Es posible, hermanos, si nosotros nos apegamos al libro de Daniel, es posible saber cuánto iba a durar esa plenitud, ese tiempo de los gentiles, hermanos. ¿Por qué? Aquí hay un dato importante que deben saber. Y esto se les va a caer una base. ¿Cómo que se refiere a eso? Bien. Se tenía ahí, en cuanto a lo que nos habla Daniel, hermanos, el tiempo o la plenitud de los gentiles, hermanos, sí es posible saber cuánto tiempo es iba a durar, hermanos, porque dice que cuando viniera el Señor Jesús a nacer, tenían que pasar 4 reinados. ¿Cuáles son esos 4 reinados, hermanos? ¿O cuáles fueron esos 4 reinados? El babilónico, el persa, el romano y el griego. Y el griego. ¿Sí? Ahorita van a ver qué se refiere, hermanos, con la plenitud o tiempo de los gentiles. La mayoría nos han sabido que es hasta que el último gentil acepte el Evangelio, ¿no? Sí. Que también nos lo habla en Romanos 11:25, ¿no? Hermanos, aquí en Daniel lo que nos habla el tiempo de los gentiles es que cuánto periodo iban a reinar estos 4 reinados para que viniera el Señor Jesús a establecer su reino. Hermanos, el reinado de Jesús, si lo hubieran aceptado el pueblo de Israel, cuando vino se hubiera establecido su reino. Pero como vemos que cuando vino Jesús y su pueblo no lo aceptó, ¿sí? Vemos que el último tiempo, momento que tenían los judíos para aceptar a Cristo, ¿dónde fue, hermanos? La última oportunidad que tuvieron los judíos para aceptar a Cristo. No. Porque el Pentecostés es que Dios les dio a reconocer que estaba entrando la era o la dispensación de la gracia. Cuando mataron a Esteban, hermanos. Ahí, hermanos, era la última oportunidad. ¿Por qué? Porque Esteban, hermanos, les empezó a recitar todo. Y ellos endurecieron su corazón y no aceptaron. En la muerte de Esteban era la última oportunidad para que los judíos aceptaran a Jesucristo. Si los judíos hubieran aceptado a Jesucristo, en ese momento viene el reino de Cristo. Pero no se llevó a cabo. ¿Sí? Hermanos,
Cuando habla Daniel del tiempo aquí de los gentiles, se refiere cuánto tiempo iban a gobernar los gentiles. Por eso dije, apegándonos a Daniel, sí podemos saber cuánto tiempo iba a durar ese periodo del reinado de las naciones gentiles que iban a reinar el mundo. ¿Sí? Pero vemos que eso no se concluyó. ¿Por qué, hermanos? Porque falta una semana de ese periodo, hermanos. La semana 70. ¿Se cumplieron cuántas? 69. La semana 70 aún falta, hermanos. Faltan 7 años de ese periodo, hermanos. ¿Sí? Es por eso, hermanos, que cuando entramos al Nuevo Testamento, hermanos, ¿sí? Cuando entramos al Nuevo Testamento y sabemos que esa revelación, hermanos, es progresiva. ¿Qué significa progresiva? Que va Se amplió, ampliando, va subiendo. se anchó. Gracias a que ellos no aceptaron, hermanos, al Señor, el Señor, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Abrió esa dispensación, donde esa semana, hermanos, está pendiente. No se ha cumplido, hermanos. De hecho, mi hermano, esa última semana está en curso. ¿Están qué, hermano? En curso. Ahí está el punto, hermanos. ¿Esa semana está ahorita? ¿Está ejerciendo esa semana? ¿La última semana? ¿La última? No. Yo que sepa, no. No. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor amplió una dispensación, ¿sí, hermano? Después de que se acabe la dispensación de la gracia, o sea que los gentiles seamos arrebatados, entonces ya viene la semana 70, la siguiente. Ahora, el Señor abrió un tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia es indefinitivo, hermanos. ¿Qué es indefinitivo? No tiene fecha. Por eso no podemos saber cuándo se va a cumplir esa semana 70, hermanos. Apegándonos a Daniel, sí, porque sabemos cuánto tiempo iba a durar esos 4 reinados. Pero a causa de la dureza del corazón de los judíos, hermanos, que no aceptaron al Señor, entonces el Señor abrió un tiempo de gracia, una dispensación, como le quieran llamar. ¿Sí? Donde dije que esa gracia es ¿qué? No tiene para cuándo. Puede ser entre 15, 20, 30, 50 años. No lo sabemos. ¿Sí? Con esa perspectiva, hermanos, nosotros no podemos saber cuánto tiempo vaya a durar este tiempo de gracia, hermanos. ¿Sí? No hay forma, hermanos, de saberlo. Pero sí sabemos que tiene un límite, ¿no? ¿Cuándo? No sabemos. Esto aquí, hermanos, el tiempo, hablando de Daniel, el tiempo era cuánto tiempo iban a gobernar los reinos gentiles en este mundo para que viniera Jesús. Específicamente Daniel, porque ahí vemos que habla de la plenitud de los gentiles. Y muchos pensamos lo que hemos pensado, lo que nos han enseñado. ¿Sí? Aquí, apegándonos a Daniel, sí podemos saber cuánto tiempo iban a durar. Pero de este tiempo queda una semana. Y esa semana no sabemos cuándo se vaya a cumplir. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto dure este tiempo de gracia que Dios ha dado. ¿Tiene un límite? Sí. ¿Cuánto? No lo sabemos. Por eso, recuerdan, hermanos, cuando los discípulos de Jesús venían saliendo del templo y se sentaron y le dijeron: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Qué les dijo el Señor? A ustedes no les es que los sazones del Padre. Porque en su mente Jesús ya tenía esta dispensación. El único que la sabe, hermanos, es el Padre.
¿Sí? Bajo esta perspectiva, hermanos, no sabemos cuánto dure esta dispensación. ¿Sí? ¿Sabemos que tiene un límite? Sí. Entonces aquí entendemos que se refiere con el tiempo de los gentiles, lo que habla en Daniel. ¿Sí? Ya sabemos. ¿Qué creen que va a ser el entorno? ¿Qué creen que se trata Romanos? Igual, hermano. Ahora, después de ese tiempo, hermanos, de los gentiles, ¿qué viene, hermanos? Por esta dispensación, hermanos, cuando se termine, que eso solamente Dios lo sabe, ¿qué viene, hermanos? Después viene ¿qué? El reinado de Cristo, hermanos. El milenio, hermanos. ¿Sí? ¿El reino qué? Mesiánico, mis amados hermanos. Y justamente, hermanos, es que por eso también en la carta a los Romanos, vayamos 11:25. ¿Está siendo claro esto, hermanos? ¿Ya entendieron aquí, hermanos? ¿Seguros? No nos regresamos. ¿Y hermanito Javi? ¿Sí ya quedó claro esto, hermano? ¿Seguro? No creo que me digas cada rato. No entendí nada. Aclarado esto, hermanos, que qué se refiere con el tiempo de los gentiles. Eso mismo, hermanos, vamos a Romanos 11:25. Que también ahí, hermanos, también se habla de la plenitud de los gentiles. Vamos a Romanos 11:25. Y un valiente hermano que le dé lectura. General, cuando digo hermano, general. La palabra de Dios dice: hermanos, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse sábelo todos, así que les explicaré un secreto que Dios ha revelado. Parte de Israel se ha puesto cerca, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos que llega a Cristo. Bien. ¿A qué se refiere ahí, hermano? ¿Pero a qué se refiere ahí con el tiempo también de los gentiles? Ya vimos que eso refería aquí en Daniel, Aquí en Romanos 11:25, ¿qué se refiere? Yo creo que no seamos como como Israel, que endurece su corazón, o sea, que nosotros no seamos soberbios y que entonces, porque tenemos este tiempo de gracia, ya nos sintamos así libres de hacer y deshacer. Vaya, estás mencionando el capítulo 9, ¿verdad? El capítulo 9 habla del endurecimiento de Israel. ¿Sí? El capítulo 10 habla sobre... el capítulo 10 está hablando del endurecimiento de Israel. El 11 habla de la restauración de Israel. Y el 9 habla, hermanos, de lo que Israel hizo. Y que por eso no entró, hermano. Ok, mis amados hermanos, nuevamente, así como vimos aquí qué significa el tiempo de los gentiles en Daniel, que lo habla ahí, hermanos, aquí en Romanos, esto de la plenitud de los gentiles, hermanos, significa también, hermanos, el tiempo que Dios ha dado de prórroga para que los gobiernos gentiles reinen las naciones. Pregunto, hermanos, ¿quién está reinando ahorita las naciones? ¿Israel? Las naciones. Las naciones gentiles. No es Israel quien está reinando a las naciones, ¿verdad? ¿Eso cuándo va a venir? Cuando Israel sea otra vez restaurado. ¿Sí? Ahorita quien reina el mundo, Estados Unidos, Rusia, China, Corea. Ahorita, hermanos, en este tiempo que Dios abrió, de este tiempo de gracia, quien está reinando al mundo no es Israel, son las naciones gentiles. Entonces aquí en Romanos 11 se refiere, hermanos, igualmente. Solamente que aquí sí podemos saber cuánto tiempo iba a durar ese tiempo de reinado, ¿no? Pero aquí no, hermanos.
En cuanto a Romanos 11:25, no lo sabemos, hermanos. ¿Por qué? Porque ese tiempo de gracia que Dios ha abierto es que ese tiempo de gracia que Dios ha abierto ahorita, indefinido. ¿Y qué es indefinido, hermanos? No tiene fecha. No tiene fecha. ¿Sí? Pero ¿cuántas hoy hay con las enseñanzas hoy? ¿Sí? A eso se refiere, hermanos. Hay Biblias que tienen mala traducción. Pero si tú vas al original, hermanos, a la internet dice naciones. Ajá. Y de acuerdo al contexto, hermanos, es lo que la frase que va ahí. Entonces, hermanos, Romanos 11, hermanos, nos habla del tiempo que Dios ha dado de prórroga en esta dispensación a las naciones gentiles que en cuánto tiempo van a reinar. En esta dispensación, mis amados hermanos, no se sabe cuánto tiempo, como lo habla en Daniel. ¿Sí? Así es que, ¿van a entender, hermanos? Bien. Entonces, que la plenitud de los gentiles no significa otra cosa más que solo significa el tiempo de los gentiles que llegó a su fin. ¿Sí? El tiempo de reinado de los gentiles, de las naciones gentiles. ¿Para qué, hermanos? Para que Cristo venga y establezca su reino mesiánico, hermanos. Es por eso, hermanos, que vimos en Romanos, dice que cuando entre toda la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Ahí cuando habla de salvación, ¿habla en forma soteriológica? No, hermanos, habla también de algo restaurado, hermanos. ¿Sí? Restaurado otra vez. Porque obviamente cuando Jesús venga en la segunda venida a establecer su reino, hermanos, dice que Israel será por cabeza de las naciones. La batuta la tendrá a través de Israel, hermanos. ¿Sí? Con el Señor de señores ahí. Donde los reyes, en este caso los presidentes, irán a consultar al rey. ¿Sí? Ya vimos que el reinado de David es una sombra del reinado de Cristo del mesiánico, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta frase ha sido mal entendida, hermanos. ¿Cuál frase? La de la plenitud de los gentiles. Porque aquí entendemos por la plenitud de los gentiles, cuando dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Que mi hermana Raquel dijo, hasta que el último gentil escuche el evangelio. No, porque seguirán naciendo más y más. ¿Cuántos bebés nacen a diario? Miles. Imagínense Jesús cuando vendría. Nunca. Porque no se refiere a eso, hermano, se refiere al tiempo que Dios ha dado de prórroga para que las naciones gentiles tengan dominio reinando el mundo, hermano. Y en ese, hermanos, lo que habla en Romanos 11:25, hermanos, no se sabe, hermanos. Porque dije que hoy el Señor abrió una dispensación de la gracia, y esa dispensación de la gracia es indefinida, hermano. ¿Bien? No voy a terminar hoy, hermanos. Gloria a Dios. Como dije, mis amados, esta frase ha sido mal comprendida y mal entendida, ya que muchos creen incluso que o enseñan, hermanos, que esto, hermanos, se refiere hasta que el último gentil escuche y acepte el evangelio. ¿Sí? Donde dice hasta que la plenitud de los gentiles entre, entonces Israel será salvo. Ya vimos que no se refiere a eso, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Por el estudio panorámico de toda la carta de Hebreos. Digo, de Hebreos de Romanos. ¿Sí? No se refiere a hermanos hasta que el último gentil escuche el evangelio,
sino se refiere hasta que Dios determine cuánto tiempo ha dado para que las naciones gentiles estén reinando. Hasta que Dios diga, hasta aquí se acabó, viene el Señor, ¿sí? Y establece su reino. Y Israel vuelve a ser cabeza de las naciones. ¿Eso cuándo va a ser? No lo sabemos, hermanos. ¿Sí? No lo sabemos. Pero como dije, si fuera eso, hermanos, entonces Jesús jamás vendría, porque pues, imagínense, jamás vendría porque a diario están haciendo bebés. Como pueden ver, hermanos, hay muchas teorías erróneas en el pueblo de Dios, ¿sí? Ya que en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, hablaba de un tiempo de los gentiles y se piensa que se refiere hasta que el último gentil, hermanos, entre. Ya vimos que aquí lo de Daniel, hermanos, Daniel se refiere hasta que el tiempo que iban a la prórroga que Dios dio, que gobernaran las naciones gentiles, para que viniera ¿quién? Jesús. ¿Sí? Para que Él viniera a establecer su reino. Pero eso no se llevó a cabo, ¿por qué? Porque los judíos no lo aceptaron. Entonces el Señor abre una dispensación, que eso solamente está en sus manos. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos, hermanos. ¿Sí? Por eso han surgido muchas teologías, hermanos, que vamos a ver más adelante, hermanos. Que pues ahorita están diciendo las profecías y todo eso, hermanos, de que Israel, la teología pascual, la teología del reemplazo, entre muchas, hermanos, que hoy se están dando y que muchos creyentes están cayendo en eso. ¿Cuándo se va a cumplir la semana 70? Solo Dios lo sabe, hermanos. ¿Sí? Bueno, esperaba terminar hoy, hermanos, pero no. Espero que con esto se lleven, hermanos, para que analicen todo bien esto. No se nos olvida. ¿Mande? No se nos olvida. Vamos a darle paso. Aquí le toca. Darle paso a mi hermano Javi para que dé gracias por este servicio.